Hola amigas, hola amigos, un nuevo episodio de Totem Live, tercera temporada. Estamos ahora mismo comenzando el episodio número 14 y hoy tengo el inmenso placer de presentar a un invitado muy especial. Tomás es un inconsciente, un tipo que de repente se da cuenta que le apasiona algo y se pone en cuerpo y alma a perseguir esa vocación, ese hobby, ese sentir y transforma su vida de una forma tan admirable y tan valiente que no me permitió más que invitarlo a este Totem Live para que nos cuente de qué manera y a pesar de tantas imposiciones sociales, cuando uno tiene claridad de lo que quiere, va y lo busca y lo consigue. Así que voy a dejar de hablar de él para que nos hable él de él mismo. Seguramente esta historia tan inspiradora los va a motivar y a seducir y a incitar a la acción a todos los que nos acompañan hoy en este episodio 14 de Totem Live. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro estimado Tomás Thibau. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? Andy, buen día, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a vos por la invitación, muchas gracias por tus palabras introductorias. Estamos muy felices de que nos acompañes. Contanos desde dónde nos estás acompañando ahora mismo, Tomás. En este momento estoy en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, así que estamos acá con un puente transoceánico uniendo España con Argentina, Madrid con Buenos Aires. Vamos a empezar, como ya es costumbre en los Totem Live, preguntándole a nuestro invitado, en este caso a don Tomás, ¿quién es Tomás para Tomás? Creo que dijiste un inconsciente, ¿no? Creo que pasa por ahí la cosa. Mirá, el otro día estaba escuchando el vivo también que le hiciste, la conversación que tuviste con Leo Piccioli, alguien que sigo también hace tiempo, con quien lo conozco, hablamos bastante. Y él siempre dice, ¿no? Que es ex economista. Bueno, yo no sé si decir ex abogado, sigo siendo abogado, pero era tanto más fácil antes de escribir quién era. Pero lo bueno de ahora es que cuando me tengo que describir ya no es más por el título, ya no es más por lo que hago, sino por lo que soy. Y por eso creo que sí, que está bueno. Creo que es la primera vez que me dicen que soy un inconsciente, pero tiene mucho de eso. Soy un apasionado, soy una persona que cuando se mete algo en la cabeza va a fondo, se propone algo y no para hasta cumplirlo, soy cabeza dura. Como te decía, apasionado y después si querés hablamos un poco de qué es lo que creo yo de la pasión, pero para mí la pasión puede tenerse en cualquier cosa que hagas, no es una pasión por algo, sino que la pasión está dentro de uno, ¿no? Entonces, a mí me mueve mucho esto de la pasión y soy una persona con intereses diversos. En la abogacía era generalista, con una visión holística, y lo mismo trato de hacer ahora, ¿no? Ser más generalista, no enfocarme tanto en algo particular, sino tratar de ver la realidad con distintos lentes, ya que vamos a hablar un poco de fotografía también, con distintas visiones, tratando de llevar mi experiencia a aplicarla a la vida, que es lo que quiero hacer yo, ¿no? Creo que un poco eso resume cómo es mi perfil, y le pongo fuerza de voluntad. No considero ser una persona inteligente, más bien todo lo que hago lo hago por esfuerzo, dedicación, constancia, tenacidad e ir para el frente. Qué grande, Tomás. Bueno, una introducción a lo bestia, así, ras, como diciendo, acá estoy yo. Me encantó eso que decís, ¿no? No me defino tanto por lo que hago en términos de mi trabajo, sino por lo que soy en términos de mi persona, y me parece fantástico. Así que sí, ya abriste un poco en este spoiler que vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar un poco de derecho, vamos a hablar de pasión, de inconsciencia y de seguir un poco también los sueños, Tomás. Me gustaría retroceder un poquito en el tiempo y que para que la gente te conozca un poco más, ¿en qué momento decidís que querés estudiar abogacía? ¿Qué es lo que te empuja a meterte, a zambullirte en el derecho? Y de qué manera muchos años después te das cuenta que todo ese caudal, ese tesoro, ese conocimiento que ya está dentro tuyo, lo querés revertir hacia otro camino. Contanos un poco esa evolución o esa revolución que viviste desde el comienzo hasta ahora.
La verdad que no me acuerdo por qué decidí estudiar abogacía. El primer día de facultad dijeron, ¿será lo que deba hacer o serás abogado? Quizás un poco por ahí viene la mano. Creo que cuando uno tiene 16, 17, 18 años, empieza ahí el proceso de decisión de qué es lo que quiere hacer. No tenemos todavía todas las herramientas necesarias como para tomar esa decisión y uno va avanzando. Bueno, yo avancé con la abogacía. Años atrás veía gente que estudiaba abogacía, semejantes tratados, libros, manuales. O sea, yo nunca podría estudiar eso. Pero como te dije al principio, todo lo que empiezo lo termino y todo lo que hago lo hago hasta el final. Empecé abogacía y también tuve o sea, en algunos momentos, en 3 momentos recuerdo que quise dejarla y no la dejé. Eh, y bueno, fui hasta el final. La verdad que no soy un estudioso, pero terminé estudiando un montón. Después de la abogacía vino el premáster, el máster, la diplomatura, o sea, me la pasé estudiando, pero de vuelta, no era con la intención de ser un doctrinario o un erudito en el tema, sino con la intención de tener una carrera profesional que me satisfaga, ¿no? O sea, todos mis estudios estuvieron siempre atados más a lo que yo buscaba, o sea, cuál era la zanahoria que tenía desde el punto de vista profesional que desde el punto de vista del estudio, ¿no? Por eso es que seguí estudiando, pero con un objetivo claro que era, yo tenía una meta, yo tenía la meta de llegar a ser director de una multinacional y encontré el camino de hacerlo a través de la abogacía. Podría haber sido a través de la ingeniería, el marketing, la administración, lo que sea, pero ese era mi objetivo. Recuerdo también cuando estaba trabajando en el estudio jurídico, el más importante de la Argentina, Marval Farrell, y me llegó la propuesta para ingresar a una empresa, a 3M. Dije, tengo que entrar ahí, o sea, si quiero seguir haciendo mi camino, o sea, lo anterior era, para ser un abogado tengo que trabajar en un estudio. Y creo que ahí fue también el primer quiebre, ¿no? De ser un abogado diferente, cuando todavía no era tan común que hubieran abogados internos de empresa. Todavía estaba esa discusión entre el abogado externo y el abogado interno, que sigue estando, pero en menor medida. Y dije, si quiero hacer un quiebre y quiero ir por mi camino, tengo que pasar a una empresa. No sabía cómo iba a ser, pero bueno, ahí me mandé y ahí fui. Está muy bien. Me gusta que hagas hincapié en la toma de decisiones, ¿no? En la valentía, porque al final creo que las personas que dejan huella, ¿no? Que dejan marca, son personas que tienen en común valentía, y la valentía para mí está muy asociada a tomar decisiones, no a ir con la ola, sino también a generar la propia ola. Me olvidé de mandarle saludos a Leo Piccioli, a quien acababas de mencionar, así que le mandamos acá también un saludo a Leo, campeón del mundo, como nosotros, así que muy bien. Tomás, mira, el otro día estaba conversando con mi hijo mayor, con Feli, tiene 24 años, y estábamos discutiendo sobre ser generalista o ser un gran especialista. Y no llegamos a una conclusión clara, pero me gustaría, en base a tu experiencia tan rica en diferentes ámbitos, sobre esto en particular, ¿vos crees que hoy por hoy el mundo está más abierto a aquellos que saben un poco de todo, aunque no sean especialistas en nada? ¿O por el contrario, estamos yendo hacia una dirección en que tenés que ser súper experto en algo, aunque no sepas de casi todo? Creo que sos vos quien dice que el mundo no se transforma, sino que lo transformamos nosotros, ¿no? Sí. Yo voy por ese camino, yo voy por el camino de lo general, pero porque es mi interés, o sea, creo que no puedo... La verdad no me interesa demasiado si el mundo está abierto a eso o no, o sea, es lo que yo busco, yo creo que con mi conocimiento generalista de varias ramas y de varios intereses que tengo, especialmente basados o creados en base a la curiosidad, al asombro y a todas esas características que tenemos las personas que nos hacen ir por un camino o por otro, a mí me va ese. En el mundo corporativo, ser generalista, no sé si fue tanto una decisión, pero fue una necesidad, ¿no? Yo trabajaba en una empresa rodeada de ingenieros, de administradores, de marketing, donde las consultas legales que venían, o sea, no era un estudio donde yo era el experto en tal tema y era la persona a consultar. Era esa persona que tenía que manejar el departamento legal
y las consultas eran de todo tipo, desde temas laborales propiamente dichos, que estaba en una empresa donde habían como 6 empresas adentro y con más de 60.000 productos, con diversos mercados, que quizás a la mañana estaba hablando sobre medicina y a la tarde estaba hablando sobre seguridad vial. Y bueno, eso es lo que me hizo también ir un poco por el lado de la generalidad, ¿no? De poder responder todo. Y te estaba diciendo, tanto temas laborales como temas personales. O sea, las personas cuando tienen un abogado ahí cerca, todos los días necesitas la opinión de un abogado, en cada momento, para todo. Desde cuando mirás televisión en las noticias hasta para tomar una decisión en tu casa, con tu familia. O sea, imagínate la diferencia de temas, ¿no? Y me parece que una persona que tiene la cintura como para poder ir resolviendo distintos asuntos, conflictos y acompañando especialmente a las personas, nos da una ventaja por sobre otro, ¿no? Y eso a mí me gusta, especialmente esto de acompañar a las personas. Qué bueno. Cuando uno tiene posiciones de liderazgo, yo soy reacio a las órdenes, o sea, soy más amigo de acompañar el crecimiento, de entusiasmarlos, de generar un vínculo, de generar esas relaciones de confianza que permiten que el de abajo también crezca. Entonces, siendo generalista y teniendo soft skills, también me parece que acompaña esos procesos de crecimiento. Espectacular, Tomás. Sabes que el anterior Totem Live fue con Petar, un ingeniero especializado en economía circular y en la cuarta revolución industrial. Y una de las cosas que comentaba con él, que me había llamado mucho la atención, es que quizás en la generalidad de la gente, de las personas, uno piensa en un abogado, en un ingeniero como una persona más bien cuadriculada, ¿no? Con todo respeto por todos los ingenieros. Y cuando uno piensa en un abogado, piensa en alguien más frío de sentimientos, ¿no? Mucho más tiburón, si se quiere. Y sin embargo, escucharte hablar en apenas unos minutos demuestra que sos un tipo lleno de emocionalidad, de pasión, de compromiso, de humanidad, de empatía. Así que en el fondo me alegra que tanto Petar en el último episodio como vos hoy ayuden a demoler mitos, ¿no? No todos los abogados son esto, ni todos los ingenieros son aquello, sino que eso va mucho de cómo es cada persona. Y resulta que vos estás en la abogacía, estás en el mundo del derecho así muy, muy abierto, en estudio, en empresa, y una mañana te levantás, no sé, te haces un mate o un café y de repente decís, no sé, igual tengo ganas de hacer otra cosa. ¿Cómo es ese salto al vacío que decidís dar? ¿Y cómo fue ese proceso interno en tu cabeza y en tu corazón? Ya te respondo eso, pero antes también con algo que vos impulsás mucho, porque te sigo hace tiempo, que las empresas sean más humanas. Yo trabajé bastante para que los abogados seamos más humanos también. Qué bueno. Cuando me tocó liderar una organización importante en Argentina, trabajé mucho en eso, tratando de entender a las personas, tratando de entender cuáles eran sus hobbies, qué es lo que hacían, y metí en un evento de abogados muy importante, bandas de rock por abogados. O sea, y eso fue también algo disruptivo, algo que me llenó de preguntas y de cuestionamientos, ¿no? Pero me parecía que si nosotros teníamos que trabajar en conjunto desde la posición del abogado en una institución que podía tener una voz como para generar cambios en el país, debíamos conocernos también más desde adentro, no solamente el profesional especialista en tal materia, sino saber qué era lo otro que hacía. Y así generé distintos grupos y bueno, y di la posibilidad y me arriesgué a meter bandas de rock por los mismos abogados, y me parece que eso te permite trabajar mejor porque te permite conocer a las personas desde otra óptica y a generar un lazo de confianza. Cuando los abogados tenemos que decidir, tomar decisiones realmente importantes sobre situaciones de conflicto que quizás cambian la vida de las personas, pues no es solamente resolver el pequeño juicio, sino también tomar decisiones un poco más graves, dependiendo dónde estés ejerciendo tu rol. Conocer al contrincante o conocer al partner, conocer al que está al lado tuyo, conocer al que tiene que trabajar en tu mismo equipo, te permite
hablar más en confianza, que uno no se esté cuidando de qué es lo que está diciendo, o sea, hablamos a calzón quitado. Y me parece que va por ahí, que todas las profesiones, no solamente las empresas, tienen que ser más humanas. Antes de responderme entonces a la pregunta anterior, que no nos la olvidamos, la mantenemos ahí, ¿por qué tengo la sensación o la percepción de que la humanización en la mayoría de empresas, organizaciones e instituciones viene con tanta demora? ¿Y por qué tenemos que estar hablando, tú y yo, vos y yo, o escribiendo o difundiendo la importancia de humanizar? Porque al final del día uno habla de lo que escasea, no de lo que abunda, ¿no? Y yo creo que lamentablemente estamos en una época en donde la humanización sí se habla, sí se debate, sí se comenta, pero no se está aplicando o practicando. Por lo menos es mi mirada, ¿eh? Me gustaría, desde tu mirada, desde tu experiencia, saber si todo ese esfuerzo de tratar de humanizar a las organizaciones, a las instituciones, de tratar a los empleados, a los clientes, a los proveedores como personas, realmente es una ola que realmente se va a terminar consolidando o si todavía queda mucho hasta llegar a ese objetivo. Yo creo que a pesar de ser humanos, es muy difícil ser humano, porque siendo humano se demuestran muchas debilidades y las personas no quieren mostrar las debilidades, creen que mostrar las debilidades los hace todavía más débil. Yo creo que mostrar las debilidades te hace todavía más fuerte. Estoy de acuerdo. Entonces creo que pasa un poco por ahí la cosa. Por otro lado, por una cuestión de comodidad, ¿no? Ya en varios tótems hablaste sobre la comodidad, la zona de confort. Lo que ya está, hablábamos de quiénes eran los cuadrados, ¿no? Cuando vos estás andando en un camino donde ya sabés cómo está todo armado, ya sabés por dónde ir, eso es lo simple. Salirte de la estructura, demostrarte de una manera más sensible, demostrarte de una manera más genuina, más directa, eso es lo difícil, me parece a mí. Estoy de acuerdo. Si vamos a llegar a ese punto, yo no sé si vamos a llegar, creo que ya somos muchos los que estamos trabajando en eso, pero sin duda vamos a generar una tendencia. Y como es todo, algunos se adaptan a los cambios, otros no. Lo importante es que cada uno haga lo que hace con convicción. A mí me parece que mostrarnos más humanos, como te decía, no es fácil, pero sí es lo que decido y sí me parece que es lo que nos va a llevar a avanzar como sociedad, especialmente cuando hablamos hoy en día de la inteligencia artificial. Creo que es una de las principales diferencias que tenemos con la inteligencia artificial. El hecho de ser humanos, cosa que los robots no tienen. A mí, Tomás, me pasa algo, y quiero saber si a vos también te pasa o qué te pasa sobre el particular, que es, yo cuando voy a una reunión, ya sea para una presentación, una negociación o para establecer una nueva relación, cuando la persona se abre, incluso desde la vulnerabilidad o contando algún tema que puede a la vista de una persona parecer algo más frágil o algo más débil, a mí me abren canal, me dan más ganas de ser más genuino, más auténtico, me siento mucho más cercano a la otra persona. Sin embargo, cuando vas a ver a alguien que es todo de plástico, todo de cartón, ¿no? todo de apariencia, me genera justamente el efecto contrario. Y me gustó eso que dijiste, ¿no? Al final, mostrar las debilidades es un síntoma o un signo de fortaleza, no de debilidad. ¿A vos te pasa eso de que cuando se te abren más, te abrís más? O también estás en esa tesitura de querer refugiarte, de no querer exponerte, de no querer mostrarte como sos. Me imagino tu respuesta, pero en general, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? No, sí, pasa lo mismo. También me pasa que cuando estoy frente a esas situaciones trato de buscarle la vuelta, ¿viste? Trato de entrar por otro lado. Pero porque estoy convencido que entrando por ese lugar voy a llegar a un mejor resultado, tanto para mí como para la otra persona. Hoy me pasa, en la actividad actual también me pasa, que estoy todo el día tratando de leer a la gente, de ver por dónde le puedo entrar, por dónde puedo hablar, qué es lo que le entusiasma, de qué le divierte hablar o qué es lo que lo entretiene, cómo se puede abrir, especialmente en la fotografía cuando uno tiene que mostrar sensibilidad, ¿no? A mí me pasaba, mirá,
En el mundo corporativo me tocaba viajar con gente, con distintas personas, ¿no? Directivos, equipo, lo que sea. Y los viajes en avión o las charlas que teníamos, nunca hablé de trabajo. Qué Nunca bueno. hablé de trabajo. O sea, hablaba o trataba de entender si era una persona que estaba en una posición superior a la mía, trataba de entender cómo era su vida, qué le entusiasmaba de su trabajo, cuál fue el esfuerzo que había tratado de hacer para llegar hasta ahí, por qué había resignado. O sea, todas cosas que hacen más a la persona en sí, pero también para tratar de leer si era lo que yo quería, si era ahí a donde quería llegar. Porque muchas veces uno idealiza una posición y después cuando te cuentan la que están viviendo, decís, y no sé si está tan buena. Pero sí, yendo a tu pregunta, te modifica muchísimo una reunión o una charla cuanto más o menos se abre la otra persona, pero de vuelta, somos nosotros quienes podemos hacer que el otro se abra. Son con cositas simples ya podés lograrlo. Me estás dando el pie perfecto para adentrarnos en este fascinante mundo de la fotografía, porque al final cuando vos tratás de decodificar a la otra persona o descubrirla, desnudarla en el sentido más metafórico, la fotografía de alguna manera lo que hace también es capturar instantes, momentos, pero que también desnudan a la otra persona del otro lado, o a la naturaleza, o animales, pero hablando de lo humano. Y entonces quiero reconectar esto con ese momento en que te levantás una mañana o te vas a dormir una noche y decís, bueno, hasta aquí llegué, me apasiona la fotografía, me apasiona la naturaleza, necesito darle una vuelta de tuerca a mi vida. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue un momento eureka? ¿Fue un largo proceso que duró meses o años? ¿Cómo lo viviste, Tomás? Sí, fue un largo proceso. Mira, el fin de semana estuve comiendo un asado con unos amigos y me decían, Tomás, está bien que vos seas optimista, positivo, que siempre la vida te sonríe, vida de colores, pero contá lo difícil también de la situación, ¿no? Y Claro. Contá. me parece que es un buen momento como para poder contar esto de lo difícil. No fue de un día para el otro, no fue que di un portazo, no me tiré a la pileta, eh, fue un proceso. Y yo sigo en ese proceso, yo sigo en el proceso de descubrirme. Cuando al principio me preguntabas quién es Tomás, yo todavía estoy en el proceso de descubrirme y no lo voy a saber hasta el final de mi día quién finalmente fue Tomás, porque estoy en continuo cambio y abrazo el cambio, o sea, y ya no tengo más miedo a ese cambio, si bien alguna vez lo tuve, y lo tuve y a las claras está que el proceso de transformación del Tomás abogado al Tomás fotógrafo debe haber llevado por lo menos 5 años. ¿Por qué? Porque mientras... A ver, yo entré a la corporación y no paré de crecer. Hice una carrera maratónica, llegué al directorio con apenas 30 años, entré como pasante y terminé como director para el Cono Sur. Con 3 sombreros distintos, legales, compliance y asuntos con gobierno y negocios con gobierno. O sea, la verdad que fue un carrerón, que yo estoy súper orgulloso de eso, no reniego eso, me parece que eso me ayudó también a ser quien es el Tomás de hoy, por más que me dedique a otra cosa, porque me dio todo un bagaje que hoy yo puedo aplicar a lo que hago hoy en día, ¿no? Pero no es que yo un día me levanté y dije, no soy más abogado, soy fotógrafo. Yo hacía fotografía desde hace años, hace 20 años hago fotografía de naturaleza. O sea, yo usaba los fines de semana para irme, viajaba, hacía miles de kilómetros por el fin de semana y volver, quizás durmiendo poco, pero eso me hacía llegar a la oficina con una energía bárbara, me había limpiado todos los problemas de la semana y volvía con energía renovada. Y algo que también me empezó a pasar es que en la naturaleza vos recién hablabas de captar miradas, de captar emociones, quizá cuando haces fotografía de humanos. A mí me pasa eso con fotografía de fauna. O sea, cuando yo miro logro captar los ojos o la mirada de un animal, me pasa que la siento. O sea, digo, wow, qué mirada profunda. O sea, cómo nos clavamos esa mirada y salió esta foto. Y eso lo empecé a traspolar a lo que yo hacía en el mundo del trabajo, ¿no? Como abogado y cómo manejar equipos. Y empecé a relacionar todo mi aprendizaje de la naturaleza y mi contacto con la naturaleza con los humanos. Porque en definitiva los humanos somos animales también, ¿no? Entonces, si yo podía
relacionarme con la fauna de tal manera, sin dar órdenes, y esto también lo comenté varias veces, pero sin dar órdenes, ¿cómo no iba a poder hacerlo con la gente de mi equipo, con las personas que me relacionaba? Yo ya no necesitaba dar órdenes, yo necesitaba entender a las personas para ver cómo iban a actuar, entender de dónde vienen, hacia dónde van, cómo es su tradición, de qué familia vienen, qué es lo que hacen. O sea, entendiendo mejor a las personas, como yo hago para entender a la fauna, para registrar una mejor foto, yo iba a poder tener un mejor relacionamiento con esa persona y un mejor contacto. Muchas veces los silencios dicen mucho más que las palabras, muchas veces las miradas, o sea, cuando uno habla y los ojos se cristalizan, te dicen muchísimo más que lo que te puede decir. Capaz que una persona te está diciendo algo, te quiere decir otra cosa, te está diciendo algo y te está mintiendo. Darte cuenta de eso es fundamental. Y a mí trabajar con la fauna me permitió entender al animal que toda persona lleva adentro. Pero bueno, creo que me fui un poco por las ramas. Lo que te quiero decir que todo este fue un proceso que yo fui incorporando a mi vida, y cuando sí hubo un momento en el que dije, bueno, basta. De hecho, cuando en un momento dije, basta esta compañía, me voy a tomar un tiempo, un sabático, me pidieron que me quedara un tiempo más porque estábamos justo en una transición donde necesitaban mi colaboración. Yo les dije, miren, no es que me estoy yendo a otro lugar a trabajar, simplemente me parece que cumplí un ciclo, 14 años o 13 años en ese momento en la compañía, ingresé como pasante, necesito, o sea, soy inquieto de personalidad, si bien había pasado por distintas posiciones, me parecía que en ese momento estaba necesitando un cambio fuerte. Me pidieron que me quedara y le dije, yo no me voy a otro lado, yo me quedo hasta que ustedes me digan que me tengo que ir. Y así fue, me quedé hasta que me dijeron, bueno, Tomás, hoy es el día. Y en ese momento me fui a recorrer parques nacionales en motorhome con mis hermanos en Estados Unidos, y cuando volví también todavía no tenía resuelto, no sabía qué iba a hacer. Yo no me fui de la compañía para dedicarme a la fotografía, yo me fui para pensar, rearmar mi vida. Yo creía que yéndome de esa compañía iba a ser peor que un divorcio, que no sabía qué iba a pasar al día siguiente, o sea, tenía muchos miedos, hablé con muchos coaches. Esta es la parte difícil de la decisión, ¿no? Cuando uno está en una buena posición, un buen salario, buenos beneficios, pension plan, o sea, tenía todo, y yo estaba diciendo, basta esto, no es de un día para el otro. Y bueno, y cuando volví empecé a tener entrevistas, y en cada entrevista trataba de buscarle la parte positiva, ¿no? Y esto de tener mayor responsabilidad, un puesto de mayor liderazgo, mayor sueldo, eso es algo que decís, wow, sentís que tenés cierto poder de decisión, que vas a poder tomar decisiones. Y al fin de cuentas o sea, caía en la cuenta que iba a ser más de lo mismo. Sentado en otra silla iba a terminar haciendo más de lo mismo. Y ahí fue cuando, en este tiempo libre que tuve, dije, voy a probar si trato de monetizar la fotografía de naturaleza. Y empecé y acá estoy, o sea, o sea, me gustó, y me gustó no solamente la fotografía, sino que intenté generar un cambio. Yo hago expediciones fotográficas, ¿no? E intenté hacer un cambio en esas expediciones, que no sea simplemente ir a hacer fotografías, sino que yo pueda volcar en todas las personas que vienen conmigo lo mismo que hacía en mi equipo legal. O sea, tratar de encontrar cómo manejar ese equipo, cómo liderarlo. En 24 expediciones se va sumando mucha más gente, tratar de relacionar a todas esas personas que vinieron desde la primera a la última, encontrar las sinergias entre ellas, ver cómo una persona de la primera expedición puede relacionarse con una de la última. O sea, empecé como a divertirme y hacer lo que sé hacer, pero en vez de la abogacía, en la fotografía de naturaleza. Una maravilla. Qué grande, Tomás. Acá te están mandando gente que te quiere mucho. Saludos. Marina dice que te va a ver en Madrid en breve. Dani creo que te manda saludos desde Panamá. Seguramente ex compañeros, amigos, familiares que te mandan saludos y abrazos. No, me encantó la historia, Tomás. Y me encanta además que puedas compartir también un poco la parte del pain
¿no? Del proceso, para que no todo el mundo, viste, que da un salto mortal y cae de pie, diga que todo es fácil, porque hay mucha gente que eventualmente puede dejar esa seguridad y no tenga o la valentía, o la capacidad, o la pasión, o la constancia para iniciar algo nuevo. Pero recién hablabas de las expediciones. Me acuerdo que cuando te había pedido las fotos para las promos de este live, me dijiste, pará, me estoy yendo a una exposición, creo que a Formosa, me dijiste, voy a estar 2 o 3 días sin conexión, no sé qué, ¿qué te pide? ¿A dónde va? Se va a meter en medio de qué, de la jungla, de la selva. ¿En qué consiste la expedición? O sea, yo mañana voy a Argentina, te digo, Tomás, quiero ir a una expedición con vos, ¿qué me traigo de la expedición? ¿Qué aprendo? ¿Qué conocimiento me meto en la mochila yendo a una expedición con vos? Bueno, las expediciones terminaron surgiendo porque bueno, yo estoy en Instagram, tengo una buena cantidad de seguidores en Instagram y voy mostrando la fotografía que hago y muchas veces mostraba el detrás de escena, ¿no? Qué es lo que hacía, cómo lograba la foto. Mucha gente me empezó a decir, te llevo la mochila, te llevo el trípode, te llevo la cámara, ¿viste? Te llevo mate, como que querían relacionarse de alguna manera de acompañarme. Dije, bueno, voy a ponerle un precio a esto y que vengan todos los que quieran venir. Así surgen un poco las expediciones desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de qué es lo que te llevas, lo que yo trato de hacer es justamente generar estas relaciones íntimas que pueden generarse únicamente en la naturaleza cuando te desconectas de todo, cuando perdés la señal, cuando no estás pendiente de tus obligaciones diarias. Por eso no me gusta tampoco ir a hacer una expedición de un día o ir a hacer una salida fotográfica un día. A mí me gusta que tenga un tiempo prudencial, depende del lugar, pero pueden ser entre 4 y 6 días. O sea, pasar la noche, pasar la mañana, recién despierto, ver a las personas en todo su momento, ¿no? Lo más natural posible, siendo verdaderamente quienes son y, como te decía, desconectados de todo, pero conectándose con uno mismo y conectándose como equipo. Entonces, quienes eligen venir a una expedición conmigo, más allá de ver fauna o de hacer fotografía, que también le fui abriendo las puertas a personas que nunca hicieron foto porque hice una alianza con Canon y me presta cámaras para quienes no tienen la cámara, porque hay mucha gente que están los que son fotógrafos pero no tienen la posibilidad de llegar a determinados lugares o no tienen con quién hacerlo, y están los que no lo son pero quieren experimentar esa vivencia de ver cómo un fotógrafo de naturaleza se mete en determinados lugares, en el medio de la selva. Y me parece que juntar a los dos, algunos podrían decir, bueno, pero tienen distinto nivel de calidad fotográfica, no funcionan. No, sí funcionan, porque el resultado de la foto es algo adicional. Lo que más se van a llevar de una experiencia conmigo en la naturaleza es las vivencias propias de esa realidad, de eso que vamos a vivir, que tiene que ver, como te decía, con relacionamiento en equipo, comparten habitación, o sea, es como, son cosas que en el mundo empresario también se hacen, ¿no? Cuando alguien hace un outing en una empresa o hacen reuniones de equipo, se va el directorio todo junto a un hotel por 2, 3 días, se generan esas relaciones que van mucho más allá de después si el P&L te da el resultado que querías o no, o si obtenés la fotografía que querías. Lógicamente que yo como fotógrafo de naturaleza siempre voy a estar abocado a que salgan las mejores fotos, pero voy a estar también enfocado en que salgan las mejores relaciones, en que salgan los mejores momentos para que sea una experiencia inolvidable. Una Y los maravilla. destinos son muy variados. Tomás, me imagino que cuanto más en contacto estás con la fauna y con la naturaleza, más consciente sos de la riqueza que tenemos en este planeta y también de la amenaza que muchas de estas especies tienen hoy por hoy en un planeta que ve cómo diariamente prácticamente perdemos especies por diferentes factores o motivos. El tema de la conservación, el conservacionismo, es algo que se suma también a tu pasión por la fotografía. ¿Y qué puede hacer un ser humano de a pie, un ciudadano común que no tenga esta conexión tan profunda, tan arraigada con la naturaleza o con la fauna, para poder ayudar
a conservar, ¿no? Cada uno aportando desde su lugar como pueda. ¿Hay algo que se puede hacer? Aparte de leerte y de seguirte, ahora nos contás también cómo estás en Instagram, así la gente te puede seguir. El conservacionismo, entonces, forma parte también de tu actividad dentro de la fotografía. Yo creo que todo lo que hago hoy tiene un hilo conductor que es mi propósito, ¿no? O sea, hacer algo para tener un mejor planeta, un mejor mundo y mejores relaciones, tanto desde el punto de vista de la naturaleza como de lo humano, por las relaciones que trato de generar y lo que trato de comunicar para que seamos más sensibles, para que mostremos nuestras debilidades, para que seamos más genuinos, para que no estemos todo el día en esta competencia a ver quién hizo más o quién hizo menos. Esas personas que todavía no están relacionadas con la conservación o con la naturaleza de una manera tan fuerte, me parece que es porque no lo han vivido. Creo que las personas que alguna vez lo viven, se dan la oportunidad de viajar y de tener este tipo de experiencias, les hace un clic. Me pasó a mí y le pasa a todas las personas que viajan conmigo. O sea, cuando vos tenés la posibilidad de meterte en la naturaleza y vivir esas situaciones y estar de alguna manera guiado por alguien que ya la vivió y te muestra y te va llevando, otra de las cosas que me gusta hacer, ¿no? Como que la gente se entusiasma y quiere todo ya. Con la experiencia poder decirle, tranquilo, no vengas a la siguiente expedición, esto tiene que decantar, acabas de vivir algo tremendo, como puede ser el salto de una ballena al lado de la lancha, o sea, tratar de acompañarlos en ese proceso y bueno, y lo que te aseguro es que la gente termina viviéndolo de una manera que le toca, ¿no? Pero si no tenés la posibilidad de esos viajes o si no tenés la posibilidad de ir ahí, mira, los otros días escribí un paper para la Universidad de Salamanca, pues trato de tirar también mi contenido, no te diría legal, pero mi ejercicio como doctrinario, entre comillas, o sea, de escribir, y me invitaron a escribir sobre esto. En el mundo de la fotografía no hay mucho escrito, hay más libros de fotografías, pero no tanto texto. Entonces cuando me dijeron para escribir para la universidad, dije que sí, sin duda. Después me costó un poquito encontrarle la vuelta, pero lo que traté de hacer es de demostrar que hoy estamos en un momento en el que la fotografía de conservación se está masificando. Siempre creímos que los fotógrafos de naturaleza era un nicho, un núcleo, un grupo reducido. De hecho, yo creo que los fotógrafos de naturaleza son individualistas, como lo es el tenista, ¿no? Uno compite para sacar su mejor foto y si está solo en ese lugar, con esa situación va a ser el único que tenga esa foto y va a ser el campeón mundial de la fotografía. O sea, lo mismo que te pasa en el tenis, que es más difícil jugarlo en equipo. Pero yo estoy tratando de romper este paradigma, de decir que hacer fotografía de naturaleza en equipo te da otras ventajas, ¿no? De poder comportarte de determinada manera frente a la fauna, de poder, de quizás sacrificar tu foto para que el otro tenga su foto, porque uno tiene que estar posicionado en un lugar y otro en el otro. O sea, hay mucho que se puede hacer en trabajo en equipo en fotografía de naturaleza para tener un mejor resultado, no tanto como individuo, sino como equipo. Y si es como individuo, hoy me tocará a mí, mañana le tocará al otro, o viceversa. Qué bueno. Pero lo que estoy diciendo en ese paper es que la fotografía de naturaleza se está masificando por un montón de cuestiones. Primero porque, o sea, por la tecnología, por las cámaras fotográficas son más accesibles, desaparecieron los rollos fotográficos para transformarse en digital, se reducen los costos, o sea, cada vez más personas pueden tener una cámara fotográfica. Sin irnos a las cámaras fotográficas, todos tenemos una cámara fotográfica en el celular, todos andan con una cámara fotográfica en el bolsillo, todos están atentos a las situaciones. La infraestructura a nivel países también cambió, llegar a lugares lejanos, hoy vas por asfalto, antes capaz que tenías que hacer miles y miles de kilómetros sin caminos, ¿no? O sea, como que todo se está llevando a que estemos más cerca de la naturaleza. Mismo también menciono que muchas situaciones en pandemia fueron filmadas por cámaras de seguridad de determinados lugares que ni siquiera los manejaba una persona, o sea, estaban ahí, estaban filmando. También existen las cámaras trampa que las podés dejar ahí y que filman sola por sensor de movimiento. O sea,
está empezando a aparecer muchísima fotografía de naturaleza que no necesita sí o sí un fotógrafo detrás de esa cámara. Quizá alguien que la instaló, pero no un fotógrafo de naturaleza propiamente dicha. Y creo que todo esto te lo cuento para decirte que sí, que todos tenemos la posibilidad de acercar la naturaleza a las personas, a quienes viven en la ciudad. Todos tienen la posibilidad de hacer una fotografía con el celular, y ni siquiera yéndose a lugares lejos, o sea, un jardín, una plaza, un parque. Lo que sí hay que estar es más atento. Entonces, esas personas que no pueden viajar, les aseguro que si van al parque de a 2 cuadras de su casa hoy y miran a los árboles, van a encontrarse, depende de la fauna que haya en ese lugar, pero se van a encontrar aves que nunca vieron, quizás se encuentren ardillas, no sé, depende de dónde estén. Pero hay un montón de fauna que no estamos acostumbrados a mirar. Y una vez que empezás a conectarte con esa fauna, vas a empezar a valorarla más. Porque hay un dicho que reza que nadie puede cuidar lo que no conoce. Lo primero que tenés que hacer para cuidar las cosas es conocerlas. Y para conocerlas tenés que contactarte. Qué maravilla. Mi único temor, Tomás, es que esta masificación que mencionás pueda hacer que justamente lo que pueda ser visto como una posible solución se transforme en un problema, ¿no? Que es invadir, ¿no?, espacios, entre comillas, sagrados, ¿no?, protegidos, ¿no?, donde hay una foto que salió hace, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, una foto que dio la vuelta al mundo sobre el Everest en la cima, en la cumbre, que había como 70 tipos haciendo fila para llegar, que parecía la cola del supermercado, solo que a 8.000 metros de altura. Porque también hay espacios en los que el hombre llega con respeto y hay espacios a los que el ser humano llega y se lleva todo puesto. Al final, mucha gente dice que la naturaleza es sabia y se balancea y se equilibra sola, ¿no? Pero el ser humano no sé si es tan sabio como para poder respetar ese balance y ese equilibrio. Es un buen punto el que tocas. Hay varias corrientes de fotógrafos de naturaleza que tratan este tema. Mira, yo tengo quizá una posición un poco disruptiva en este sentido, o que va a pinchar alguno, ¿no? Pero yo creo que estamos en una etapa donde hay que mostrar la naturaleza. Okay. No quisiera poner este freno antes de tiempo, porque este es el momento de mostrarla y de acercar a las personas a determinados lugares, a la naturaleza. Sin duda que pueden ocurrir estas situaciones, que están ocurriendo, que hay distintas áreas que están preocupadas, ¿viste? Vos tenés parques nacionales donde van 2 millones de personas por año y tenés parques nacionales donde van 2 personas por año. O sea, lo que quizás hay que hacer es fomentar más esos lugares donde van 2 personas por año, tratar de sacarle mejor provecho o hacerle un buen marketing del lugar para que la gente tenga interés de ir. Lo mismo pasa en la fotografía, ¿no? Estuve hablando con distintos biólogos a ver cómo la fotografía de naturaleza podía hacer mejor tarea como conservación, ¿no? Porque todos quieren ir y hacer la foto del león, si estuviesen por esos lados, o del yaguarté, si están en Sudamérica. Siempre quieren el felino más grande, el animal más imponente. Pero hay un montón de fauna, de insectos, de flora que necesita ser fotografiada y que nadie le está prestando atención. O sea, hay muchísimas cosas para hacer en el mundo de la fotografía y para divulgar. Es el hombre, en definitiva, el que termina generando el daño. No es la fotografía. O sea, quiero defender a la fotografía porque también tenés fotógrafos de naturaleza o alpinistas, andinistas o lo que sea que haga la actividad que lo hacen a conciencia. Entonces quizás la masificación no es lo que termine generando eso que decís, sino es la falta de conciencia del hombre. Nosotros tenemos que trabajar en la educación, en la generación de conciencia, y sí, yo voy a seguir impulsando que haya cada vez más fotografía para dar a conocer las distintas especies que existen, que de hecho hay un montón de especies, o habrá un montón de especies que todavía no han sido descubiertas y que necesita seguir esa divulgación, ¿no? No es algo que me dé miedo, me parece que eso va a pasar, se haga fotografía, sea masiva o no la fotografía de naturaleza, va a seguir pasando
y vos pusiste el ejemplo del Everest. O sea, no voy a decirle a los fotógrafos de naturaleza que dejen de hacer fotografía por ese temor. Seamos conscientes y hagamos la actividad responsablemente. Qué bueno. Recién hablabas de la educación, tema capital, creo que transversal a todos los episodios de Totem, se hable de lo que se hable. Mis hijos suelen ver en YouTube algunos programas de personas que se adentran en la naturaleza e interactúan con los animales, tratando de mimetizarse, de interactuar desde el respeto, no desde la invasión, y se alucinan y les encanta. Pero luego vas al colegio y prácticamente no hay una sola excursión a la naturaleza en todo el año. Y entonces, claro, si nosotros queremos realmente proteger el planeta, que no es solamente consumiendo menos plástico o viajando menos el avión, como nos piden, sino también sabiendo la riqueza que nos rodea, como vos bien decías hace un ratito, ¿no sería interesante que colegios, clubes, universidades puedan tener dentro de sus programas al menos una o dos escapadas al año para ver cómo es la naturaleza en su manifestación más virgen, más cruda, más genuina, para justamente, como vos bien apuntabas también, algunos ya tienen la conciencia despierta, otros necesitan que se la despierten, ¿no? Sin duda que lo veo valioso. Creo que hay colegios que lo hacen, otros que no. Es más profundo también lo que está sucediendo, porque ni siquiera no pongamos esto de que si se van o no se van a una expedición, pongamos qué es lo que estudian. Depende en qué país estés también, ¿no? Pero yo te puedo hablar de lo que sucede en Argentina. Se estudia fauna que es exótica, no se estudian los animales autóctonos. O sea, para empezar a leer elefante, jirafa, rinoceronte, hipopótamo, ninguno de esos vive en la Argentina. O sea, ¿por qué no se empiezan a utilizar animales autóctonos en la Argentina? Empezar a conocerlo. Los chicos argentinos conocen más la fauna exótica que la autóctona, que la nativa. Y después empieza esta discusión, ¿no? Que se protege más a un animal que es exótico que a un animal que es autóctono, y que en realidad lo que tenemos que entender no es cuál es mejor o peor, es cuál cumple un rol en el ecosistema, ¿no? No por azar, cada animal vive en su territorio, cada animal vive en su continente. O sea, el ecosistema funciona de una manera porque tenés la cadena alimenticia, cada uno tiene su depredador, cada uno está puesto en su justa medida para que no haya exceso. Ahora, cuando vos reintroducís un animal exótico, cuando introducís un animal exótico, quizás no tenga depredador y genera cambios de ecosistema enormes, problemas medioambientales, ecosistémicos. Entonces, el cambio creo que es más profundo, no es ir o no a una expedición, es más desde las raíces todavía, pero Buenísimo. Sin duda que ir a una expedición puede ser súper útil. Hay colegios que organizan campamentos, quizás no enfocados en la naturaleza en sí como estamos hablando, pero sí van a compartir espacio en la naturaleza y sucede. Qué bueno, Tomás. Cada respuesta nos abre la mente a la reflexión y también a tener una mirada mucho más amplia, al menos en mi caso, de la que tenía hasta ahora. Quería preguntarte sobre las fotos. Cuando vos sacás una foto y haces la foto, ¿qué es lo que te queda más adentro? Digamos, el mérito y la satisfacción de haber capturado ese momento, esa mirada, o la emoción y el recuerdo que te dejan de cómo lo obtuviste, en dónde lo obtuviste y en qué condiciones lo obtuviste. O al final encontrás un punto de encuentro entre ambas cosas. Vos tenés más de un hijo, ¿no? 3. 3. ¿Y querés a uno más que a otro? No lo puedo decir en cámara, no, mentira. Con la fotografía pasa lo mismo. O sea, es todo lo que dijiste me queda en el recuerdo. Obviamente que está la satisfacción de lograr la foto, el resultado, pero también está ese recuerdo. Yo te puedo decir, debo tener, no sé, cientos de miles de fotos y sé dónde fue, o sea, me acuerdo de ese momento. Quizá de muchas no, pero me acuerdo el momento donde fue tomada esa foto y me acuerdo también cómo estaba yo, cuál fue la situación, qué es lo que viví. Bueno. Hay fotos que en el momento que hice el clic dije, acabo de clavar un fotón
Qué bueno. O sea, quiero ver ya esa foto, que no es como antes que tenía que revelar, pero la mirás en el momento y decís, es un fotón, y estoy contento por eso. Y muchas veces dije, no, me pasó de perderme la foto, pero vivir un momento increíble. Eh, Hay situaciones que yo tuve en la naturaleza que no están registradas porque, por ejemplo, con un cóndor que me pasó tan cerca que el lente largo que tenía no me permitió registrarlo, o sea, no entraba en cuadro, pero ese momento vale mucho más que la foto. Y explicártelo o comentarte cómo fue, que hoy no tenemos tiempo, pero yo te puedo describir ese momento que te va a poner la piel de gallina más que si te mostrara una foto. Pero a mí si me pasa un cóndor cerca, me cago en las patas, digo, me viene a comer. No, no, no. Bueno, situaciones así pasan muchísimas y es un todo, es un todo. Qué bueno. Lo que te quiero decir es que no se puede definir si una cosa u otra, como también no se puede definir a qué lugar irías o qué lugar te gusta más, o sea, porque cada cosa tiene su condimento y lo valorás por lo que vale, ¿no? Qué bueno. ¿Y hay dentro de tu proyecto de futuro alguna foto que tengas entre ceja y ceja? O sea, tengo que capturar este animal o esta mirada, o tengo una lista de must do en el futuro, o eso se va dando de alguna manera muy orgánica y muy natural, o hay un to-do list que te gustaría ir cumpliendo conforme va avanzando la vida. Hay una lista, te diría, aspiracional, pero no de objetivo. Si fuese objetivo, yo hubiera viajado y lo hubiera hecho. Ok, En el sentido, porque yo organizo la expedición y puedo definir a dónde voy, ¿no? qué bueno. Entonces, Qué bueno. la podría haber hecho, pero sí hay por ejemplo, el puma, el aguaraguazú, el jaguareté, el jaguarundí, esos son todos animales que me gustaría hacer fotos. Muchas veces, está bien, hay lugares donde puedes ir y tener un alto porcentaje de lograrla, pero por ejemplo, a mí me gustaría hacer el puma en Argentina antes que irme a Torre del Paine en Chile y lograrlo. Yo sé que si voy a Torre del Paine en Chile logro la foto del puma, pero me gustaría hacerla en Argentina. Y ni siquiera en Argentina, me gustaría hacerlo en la provincia de Buenos Aires, en la foto del puma. Entonces son esas situaciones que uno tiene como aspiración, que espero que algún día se dé, pero no es un objetivo que no me permita vivir tranquilo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tomás, entramos en los últimos minutos de este episodio 14 de Totem Live. Desafortunadamente para mí y seguramente para todas las personas que nos acompañan desde tantos países, el tiempo se nos ha volado literalmente. Pero antes de la despedida y de la última pregunta, me gusta invitar a las personas que nos acompañan en los live a hacer un cierre. Hacer un cierre que puede ser una reflexión, una conclusión, un mensaje final, algo que no haya preguntado y que se quiera compartir. Así que me gustaría mandar cámaras y micrófonos hasta Buenos Aires, cruzando el Océano Atlántico, y escuchar esa conclusión, esa reflexión, ese mensaje, un poco de wrap-up de esta increíble charla que nos has regalado. Gracias, Andy. Mira, me quedó un tema que me gustaría mencionar antes del cierre, que tiene que ver con mi posición actual como director de alianzas estratégicas en Baika, que está súper relacionado con esto también, porque como decía Steve Jobs, ¿no? Ir mirando los puntos de atrás hacia adelante o de hoy hacia el pasado y cómo se van dando las cosas. Yo cuando dejo la abogacía o de ejercer como abogado, no sabía que me iba a dedicar a la fotografía de naturaleza, después no sabía que iba a ser representante de Canon, no sabía que iba a terminar trabajando para una empresa como es Baika, que se dedica a la regeneración de ambientes. O sea, yo en estos años fui adquiriendo muchísimo conocimiento en base a la práctica, al estudio, a tratar de meterme más y a tratar de entender cómo desde mi propósito podía lograr algo diferente. Y hoy estoy trabajando entonces, cuando no estoy de viaje de expedición, estoy trabajando en generar estas alianzas estratégicas que permiten también cumplir con ese objetivo, ese propósito de tener un mundo mejor. ¿Cómo desde una empresa podemos hacer que otras empresas se vayan acercando a la naturaleza, que no es solamente la plantación de un árbol, como hoy está quizás, entre comillas, de moda, que no es eliminar un pastizal para poner pinos donde no van pinos, sino que es hacer un trabajo de regeneración
a conciencia, que eso implica también el rewilding o la reintroducción de especies, que eso implica pensar cuáles son las plantas nativas que deben ir en cada lugar, que eso se transforme también en una herramienta de comunicación para las empresas que quieren ser más humanas y que quieren dejar un legado importante en lo que hacen. Y en eso estoy trabajando hoy, que me parece que tenía que mencionarlo. Qué bueno. Muchas veces he visto comentarios tuyos en LinkedIn sobre sustentabilidad y te he compartido ahí lo que yo pienso sobre la sustentabilidad y sobre cómo las empresas van a empezar a trabajar cada vez más en lo que es la conservación. Hoy están trabajando en ser más verdes, en reducción de residuos, en la economía circular. Yo creo que el camino es a trabajar más en conservación. ¿Cómo las empresas pueden hacer para trabajar en conservación? Bueno, apoyando o involucrándose en instituciones donde con su aporte económico, y no es una donación, es trabajar en eso, es un servicio, es brindar un servicio como vos podés brindar un servicio de análisis de marca, de branding, de cómo dar una mejor presencia de marca. También tiene que empezar a entenderse a la naturaleza como un servicio. Muchos utilizan la naturaleza sin entender que es un servicio, pensando que la naturaleza está gratis ahí, va a estar gratis por siempre, y en realidad la naturaleza tiene un costo. Cuando nosotros entendamos que la naturaleza tiene un costo, es cuando vamos a empezar a valorarla, ponerla dentro de nuestros cuadros de resultados también, ¿por qué no? Pero en eso es lo que empiezo a trabajar, que me involucro en una compañía que lo viene haciendo hace 10 años y que creo que es el futuro. Hay empresas que ya tienen sus reservas privadas de naturaleza, ¿no? Reservas naturales privadas. Creo que cada vez más serán, y las que no puedan tenerla van a tener que trabajar en conservación porque la sociedad lo está pidiendo, el consumidor lo está pidiendo, y esto también relacionándolo con lo que vos siempre decís, para ser más sustentable hay que empezar a ver qué es lo que viene, ¿no? Tratar de ser innovadores también en este sentido para poder dejar una mejor huella y dejar un mejor planeta. Maravilloso, maravilloso, Tomás. Así que bueno, mucho éxito también en este emprendimiento o en este nuevo proyecto que seguramente recibirá muchísimo valor en base a toda tu experiencia, no solamente profesional, sino también vital. Y qué bueno ser parte de un equipo en el que estás vos, porque claramente mejorás al equipo con tu empatía, con tu cercanía, con tu pasión, con tu valentía. Así que qué suerte que tiene toda esta gente de contar con vos. Ahora sí, entonces, el mensaje de cierre, por si alguien no lo entendió bien, el rewilding es algo así como la renaturalización de la naturaleza, ¿no? Que es una cosa que probablemente dé mucho trabajo en el futuro y está bueno, porque igual que estamos matando algunos puestos de trabajo con nuevas tecnologías, también están apareciendo otros nuevos puestos de trabajo con nuevas situaciones a las que nos vamos encontrando. Así que Tomás, cámaras y micrófonos. Saludo de despedida, luego ya nos despedimos y cerramos este episodio 14. Que diga unas palabras de cierre, ¿te referís? Sí, señor. Bueno, en primer lugar agradecerte, sorprendido que me hayas contactado a mí para hablar con vos después de las entrevistas enormes que has hecho, así que muy agradecido por eso. Un mensaje para quienes están escuchando, más de lo mismo, más de lo que dije, traten de ponerle pasión a lo que hacen, no importa qué es lo que estén haciendo. Yo les aseguro que poniéndole pasión a cualquier cosa que hagan les saldrá mejor, y no solo les va a salir mejor, sino que se van a sentir más felices, se van a sentir con mayor satisfacción. Como le decía, no sé, a mí me ha tocado cortar el pasto y era el mejor jardín que quedaba porque le ponía pasión, porque quería sacar cada yuyo, quería que las ollas de las plantas quedaran bien prolijas. Lo mismo cuando fui abogado, cuando soy fotógrafo, es la pasión, es la clave en lo que uno hace. Y no depende si estás contento o no, desde mi óptica, en cuál es el trabajo que hoy te toca hacer. Si vos te marcás un camino, hacé ese trabajo con pasión y buscá cuál es ese trabajo que en definitiva el día de mañana te va a generar aún más satisfacción, pero búscalo. No vienen solos, hay que encontrarlo, hay que hacerlo. Damas y caballeros, no vuela una mosca, silencio absoluto, introspección y sobre todo palabras de agradecimiento para un gran Tomás Thibault,
que nos acompaña desde Buenos Aires, que nos ha abierto la mente y nos ha hecho expandir nuestra mirada para cosas que capaz eran obvias, pero claramente no eran tan obvias como esperábamos. Querido Tomás, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por la cercanía y por ayudarnos también a ampliar conocimientos, por esa inconsciencia tan sana que nos inspira también a perseguir esas pasiones o esa pasión que cada uno irá descubriendo si es que aún no lo ha hecho. Así que nada más que agradecerte mucho, mandarle un grandísimo abrazo a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras, colegas que nos acompañan de tantos lugares del mundo. Y hasta acá, sin más, este episodio 14 de Totem Live. Los esperamos en el episodio número 15. Un gran abrazo, como decía, y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, Andy. Gracias. Hasta la próxima.